Bienvenidos a una nueva partida de Garry Kasparov. Esta vez se enfrenta a Lutikov. Kasparov nuevamente tiene las piezas blancas y Lutikov las piezas negras. Les recuerdo que si no se quieren perder ninguna partida de la serie, se pueden suscribir. Ahora sí, vamos con la partida. Kasparov inició con la jugada D4, Lutikov jugó caballo F6, caballo F3 y D6. Parece que tendremos una partida del peón de dama, pero Kasparov traspone a una variante de peón de rey. Las negras juegan aquí normalmente G6 y alfil G7, entrando en la defensa Pirc. Parece que su rival no se da cuenta de que van a entrar en una apertura de peón de rey y juega alfil G4. Alfil G4 también es posible después de jugar G6 y alfil G7. Las negras utilizan para simplificar un poco la posición y poder luchar por el centro. Viene E4 y aquí es donde tienen las negras la oportunidad de transponer a las líneas principales. Tendrían que jugar G6 y alfil G7. Lutikov no se da cuenta de eso y juega caballo B a D7. Parece que está un poco confundido. Piensa que todavía puede ir lentamente como en una apertura de peón de dama, pero Kasparov se aprovecha de esa situación para empezar a incomodar a las piezas negras. Kasparov juega E5. Esta jugada en otras líneas sería mala, sería muy prematura porque el peón en E5 quedaría mal. En esta posición las negras no pueden jugar caballo G4 para presionar en E5 porque se encuentra el alfil. Lutikov juega caballo G8. Hay otra opción que es jugar D por E5, donde las blancas se quedarían con ventaja. Aquí tendrían ventaja las blancas, tendrían mejor estructura de peones y un juego fácil. El caballo en E5 se tendría que retirar y ahí las blancas ganarían tiempos. Lutikov jugó caballo G8 y Kasparov jugó H3, tratando de que se intercambie el alfil por el caballo. El alfil no tiene otra opción más que cambiarse. Podría ser atacado si se retira en H5 o en F5. Dama por F3. Y después de C6 nos damos cuenta cómo las blancas se quedan con la pareja de alfiles. En apertura hay que darle un pequeño valor agregado a los alfiles. Los alfiles tendrían un valor de 3.3 y los caballos un valor de 3 puntos. Por eso no debemos cambiar tan rápidamente un alfil por un caballo. Los caballos valen más cuando la posición ya se cerró. Aquí todavía no está definida la estructura. Las blancas pueden abrir la posición o cerrarla. Al tener a los dos alfiles, obviamente las blancas van a intentar abrir la posición. Las blancas juegan alfil F4. Las negras juegan D5 intentando cerrar la posición. Después de D5 su siguiente jugada sería E6. En este momento Kasparov sacrifica un peón. La idea es incomodar a las negras. Después de F por E6, las negras se encuentran incómodas y la posición se abre. Viene la jugada alfil D3 y caballo G F6. Dama E2, presionando el punto débil en E6. Kasparov no tardará mucho en recuperar ese peón. Las negras buscan una salida para el alfil jugando G6 y las blancas recuperan el material. Alfil G7, las blancas se enrocan y vemos como las negras no se pueden enrocar corto. Las negras juegan caballo H5 y Kasparov
aprovecha para atacar en el centro. Caballo F8 y dama G4. Caballo F6 y dama E2. Las negras juegan dama D6 y las blancas continúan con el desarrollo de torre A E1. Las negras juegan E6. Pudieron intentar escapar sacrificando un peón, jugando enroque largo, dama por E7, pero aún así se encontrarían mal. La actividad de las piezas blancas es muy superior a la actividad de las piezas negras y las blancas todavía tienen material de ventaja. Por eso las negras decidieron jugar E6. Las blancas jugaron caballo A4 y en este momento jugaron rey F7 las negras. Kasparov ya podría decir que se siente contento porque logró que el rey negro se quedara en el centro. El rey va a tener problemas durante toda la partida. Kasparov primero trata de fijar en el flanco de rey, ganar algo de espacio. Las negras jugaron B6. Pudieron también capturar en B4. El problema es que después de caballo C5 la dama negra se podría quedar lejos del rey negro y no podría participar en la defensa. Por ejemplo, si intenta ganar el peón con dama por D4, vendría caballo por E6, dama C3, caballo por G7. Incluso en esta línea las blancas se quedarían con ventaja decisiva después de alfil por F6. Las negras no capturaron al peón en B4 y jugaron B6. Continuó la partida con dama D2, torre E8 y alfil F4. Kasparov poco a poco va mejorando sus piezas. Las negras juegan dama 3 atacando al caballo y las blancas defienden al caballo. Esta jugada de las negras es algo dudosa porque corta el regreso de la dama para la defensa hacia el rey negro. Kasparov jugó caballo B1, dama 4 y vemos como la dama negra lucha por regresar a la defensa después de dama C2, dama D8. Con estas jugadas podemos ver cómo no cambia la situación del rey negro. Todo el tiempo se encuentra en el centro y tiene muchos problemas para dirigirse a casillas seguras. Las blancas juegan alfil C6 y llegamos a una de las posiciones interesantes, una de las posiciones clave. Kasparov tiene peones fuertes en A5 y B5, pero decide sacrificar a uno de los peones. Las negras no aceptaron el sacrificio y jugaron caballo B8. ¿Qué pasaría si dama por A5? La idea de Kasparov es entregar ese peón, pero dejar a la dama en una casilla fuera de juego para lanzar un ataque sobre el rey negro. Después de dama C7, las negras tratan de regresar a la defensa. Las blancas quedarían mejor colocadas. Caballo E5, dama B3 y vemos cómo las piezas blancas coinciden en el punto E6. Las blancas podrían jugar caballo por C5 y crear problemas en la casilla E6. También hay amenazas de jugar F4, quitando ese caballo y abrir líneas. Las negras quisieron mantener la posición cerrada y mantener a la dama negra en la defensa del rey. Las blancas, como tienen ventaja de espacio, juegan torre D1 y las negras ahora sí capturan al peón. Nuevamente la idea de Kasparov
es generar un ataque contra el rey negro. Caballo E4. Las negras podrían jugar aquí caballo por C6. Después de caballo D6, rey G8. Las blancas tendrían un peón pasado muy peligroso. Dama C7, torre F, E1, dama por C6 y dama por C4. Las blancas van a recuperar el material que han sacrificado con una gran posición y actividad de sus piezas. Vemos como la torre negra en la casilla H8 no está participando. Las negras jugaron torre F8. Kasparov jugó alfil F4. Se amenaza a ganar la calidad jugando alfil D6. Las negras capturaron en C6. Kasparov jugó B por C6. Nuevamente se amenaza a jugar alfil D6 y las negras juegan caballo E8. Kasparov juega torre D7 y después de torre por D7, C por D7, se crea un peón pasado muy peligroso. Cuando tenemos peones pasados, tenemos algunas formas de aprovecharlos. Una es crear amenazas donde podamos coronarlo, que es una amenaza real, poder coronarlo, y la otra es que lo usemos como distractor. Vamos a ver cómo Kasparov lo usa como distractor para ganar la calidad. Después de caballo F6 viene caballo D6, rey E7 y se amenaza a la dama. Se captura un peón y hay una amenaza sobre la dama negra. Dama A6 y aquí se juega alfil D6 y Kasparov logra ganar la calidad. Las negras capturan al peón y Kasparov se queda con ventaja material. Dama D3 jaque y rey E7. Cuando nosotros tenemos ventaja de material, tenemos dos formas de jugar. La primera es que intercambiemos piezas para quedarnos en un final ganado. Y la segunda opción es que nuestra pieza que tenemos de más o la calidad que tenemos de más la utilicemos en el ataque. Aquí las blancas tienen una torre y la van a aprovechar para generar ataques. También en determinados momentos se pueden cambiar piezas para llegar a un final con ventaja. Las negras intentan crear un bloqueo, pero las blancas, al tener ya ventaja, pueden ir poco a poco mejorando su posición. En este momento juegan torre B7 y logran intercambiar el caballo por el alfil. Rey por F8, torre por H7. Hay una amenaza de dama G6 y empezar a crear posiciones de mate en F7 o incluso si se puede llegar a la casilla G8. Por eso las negras se ven obligadas a intercambiar piezas. Buscan crear un ataque de jaque perpetuo jugando dama C1 y dama F4 si es que las blancas dejan indefenso al rey blanco. Por eso las blancas intercambian piezas. Los cambios de piezas son importantes para las blancas porque con ello consolidan su ventaja. Caballo por F4, rey F1, A5 y las blancas ganaron la partida porque se quedaron con calidad de más. En este momento es donde las negras abandonaron. Los planes de las blancas es mejorar la posición del rey y con la torre ir cuidándose del peón pasado. También se puede cambiar la torre por el caballo en una posición con ventaja decisiva. Hasta aquí este video y nos vemos en las siguientes partidas de Kasparov.